Aventuras de hoy, mañana y siempre, presenta la aventura más divertida y emocionante llevada al cine. Aventuras en la corte del rey Arturo. También conocida como El joven caballero, es una película de fantasía, comedia y aventura, del año 1995, dirigida por Michael Gottieb, protagonizado por Thomas Ian Nicholas, Kate Winslet, Daniel Craig, Yasha Kent y Arte Malik. Cuenta la historia en el tiempo del rey Arturo, cuando el soberano de Camelot se encuentra anciano, sin fuerzas, y está a punto de perder su reino. El mago Merlín, quien murió hace muchos años, pero se manifiesta a través del Pozo del Destino, está muy preocupado por la situación del rey Arturo y Camelot, ya que el comandante de la guardia, el malvado Lord Velasco, tiene la intención de apoderarse del trono de Arturo. Mientras que en tiempos actuales, en el pueblo de Reseda, en Los Ángeles, el adolescente Calvin Fule de 14 años, está disfrutando de un partido de béisbol, teniendo como espectadores a su hermosa familia. En momentos que Fule le tocaba batear para su equipo, de repente ocurre un terrible terremoto, que asusta a todos los presentes. De pronto, todos los espectadores del partido comienzan a correr y ponerse a salvo. En ese momento la tierra se abre, y Calvin cae por la grieta del abismo. Ante este sorprendente suceso, Calvin desciende precipitadamente, sin imaginarse hacia dónde le conduce el abismo. Finalmente, Calvin es trasladado por el abismo, a través del tiempo hacia el siglo VI, cayendo encima de un caballero, quien cabalgaba por la zona. De inmediato, Calvin corre a esconderse en una de las casas del pueblo, mientras que los soldados le persiguen para capturarlo. Luego los soldados capturan a Calvin y lo llevan ante el rey Arturo, quien celebraba un banquete en la corte del castillo. Mientras Calvin se presenta ante el soberano Arturo, Lord Velasco, quien es el comandante de la guardia del rey, se acerca a la celebración, y trata de acusar a Calvin de ladrón y traidor. Ante esa situación, el rey Arturo ordena un duelo, entre Lord Velasco y Calvin de Reseda, con la condición de que ambos escojan el arma, con lo que van a combatir. En ese momento, Calvin decide sorprender a todos los presentes, y escoge combatir con música rock. Para ello, rápidamente instala su dispositivo musical, con los altavoces del castillo. De esa manera, Calvin logra vencer a Lord Velasco, quien abandona la celebración, muy avergonzado y aturdido, por la música rock de los parlantes. En ese momento, el rey Arturo invita a Calvin a sentarse junto a sus dos hijas, y a degustar del banquete, a lo cual Calvin accede a la petición del rey, pero no se sentía a gusto con la comida, ya que era carne de cerdo, rústicamente asado. Luego, Calvin es conducido por la princesa Catherine, hacia su habitación, y mientras caminaba solo por los pasillos de su aposento, se encuentra con Lord Velasco, quien lo amenaza, diciéndole que en cualquier momento se librará de él. En ese momento, Calvin corre y logra escapar de las manos de Velasco. Más tarde, mientras Calvin se encuentra practicando karate, la princesa Catherine lo visita, para ver si está cómodo en su habitación. En ese momento Calvin le confiesa que extraña mucho a su familia y amigos, en su pueblo de Reseda. Al escuchar las palabras de Calvin, la princesa Catherine decide ayudarlo, de esa manera le conduce por un pasillo secreto, hacia el Pozo del Destino, en la cual duerme el mago Merlín, ya que él es el único que puede ayudarlo, a volver a casa. Al llegar al pozo, Calvin se sorprende al ver a la legendaria espada Excalibur, que está guardada rigurosamente en aquel lugar. La princesa Catherine se encarga de mostrarle todo el área. Más tarde, Calvin decide ir solo al santuario, para hablar con Merlín, y solicitarle el regreso a Reseda, su ciudad natal. Es en ese momento en la cual se presenta el mago Merlín. Al notar la presencia de Calvin, Merlín se sorprende mucho, ya que esperaba ver a un experto guerrero. Merlín confiesa a Calvin, que el conjuro que hizo ha fallado, ya que pensaba traer a un caballero de verdad, pero aún así Merlín le pide a Calvin, que ayude al rey Arturo a salvar Camelot, ya que el canalla de Lord Velasco intenta robar el trono. Calvin acepta aquel reto, sabiendo que es muy riesgoso, y que su vida estaría en peligro, pero Merlín le promete, que si ayuda al soberano, le enviará de vuelta a su pueblo de Reseda. Al día siguiente, Calvin se presenta ante el maestro Ken, para entrenar junto a la princesa Catherine, las artes de caballería de Camelot, con el fin de ser un caballero de verdad. El maestro Ken se ríe de Calvin, ya que considera que le falta mucho entrenamiento. Más tarde, Lord Velasco acude ante el rey Arturo, para solicitarle la mano en matrimonio, de la princesa Sara. Lo cual, Arturo le recuerda que muy pronto se celebrará el torneo, y es ahí donde se decidirá quién será el esposo de Sara, y al mismo tiempo el próximo rey de Camelot. Al día siguiente, Calvin continúa su entrenamiento, en la caballería del castillo. Pero esta vez, se nota que está tomando mucho interés, y va mejorando su ataque y su defensa. De pronto, ingresa al lugar Lord Velasco, y reta nuevamente a Calvin, a luchar con espada.
Calvin, astutamente logra avergonzar nuevamente a Lord Velasco, quien lo amenaza, y se marcha del lugar, muy enfadado y adolorido. Calvin y la princesa Catherine deciden cenar juntos, pero esta vez, Calvin prepara una comida deliciosa. Más tarde, mientras cabalgan por los exteriores del castillo, Calvin y la princesa Catherine descubren que la princesa Sarah y el maestro Ken están enamorados y tienen una aventura. Catherine le suplica a Calvin que no cuente a nadie sobre el tema. El maestro Ken, aprovechando que se encontró con Calvin, decide poner en práctica su entrenamiento. De esa manera, le entrega una lanza y coloca un casco como objetivo, para que Calvin pueda golpearlo. Esta vez, Calvin no pudo realizar el entrenamiento con éxito. Durante la prueba se cayó del caballo y fingió estar herido. La princesa Catherine se asustó mucho, corrió a ver si se encontraba herido. En ese momento Calvin aprovecha a darle un beso. Catherine no aceptó aquel comportamiento de Calvin, le pareció bastante inmaduro, reaccionó muy molesta y se alejó del lugar. Al día siguiente, Calvin decide visitar a su amigo el herrero, para pedirle que le fabrique una bicicleta. Calvin le enseña el proceso de fabricación, el herrero se sorprende mucho ante la sabiduría de Calvin. Más tarde, Calvin cita a la princesa Catherine, para mostrarle la bicicleta, que mandó a fabricar. La princesa Catherine se mostró muy desconfiada ante la broma que le hizo Calvin, pero luego accede a dar un paseo en la bicicleta, en la cual pasan un buen momento, y se divierten mucho. Luego, mientras Calvin y la princesa Catherine caminan por el pueblo, descubren que el caballero negro, a quien consideran como enemigo, estaba regalando comida y frutas al pueblo. Ese detalle les pareció muy extraño. Llegando al castillo, Calvin logra dar un beso a Catherine. Esta vez dicho gesto le pareció muy tierno a la princesa, lo cual dijo que nunca olvidará ese momento. Al llegar a su habitación, la princesa Catherine es raptada por uno de los guardias del castillo. La orden del secuestro fue dada por Lord Velasco, quien busca chantajear al rey Arturo para que acepte que la princesa Sarah se case con él. Más tarde, Lord Velasco cita a la princesa Sarah para decirle que su hermana ha sido raptada por sus guardias y que será liberada mientras que ella acepte casarse con él. Luego Lord Velasco se dirige a la habitación de Calvin con la intención de intentar arrestarlo, pero Calvin logra escapar astutamente. Estando por los pasillos del castillo, Calvin se encuentra con la princesa Sarah, quien le cuenta que su hermana Catherine ha sido raptada por Lord Velasco. De esa manera, Calvin corre hacia el rey Arturo para alertarle sobre los planes de Lord Velasco. Al llegar a la habitación del rey, Calvin le informa sobre el secuestro de la princesa Catherine. Al principio Arturo no pudo creer que Lord Velasco fuera capaz de traicionarle, pero después logra entender su intención. De tal manera, que Arturo le comenta a Calvin que se imagina a dónde llevaron a la princesa Catherine. Se trata de la prisión real, que está al otro lado del pueblo. En ese momento, escuchan llamar a la puerta, se trataba de Lord Velasco. Enseguida Calvin se esconde en la habitación del rey. Al salir a atenderlo, Lord Velasco informa al rey sobre la muerte de la princesa Catherine, y que Calvin es el asesino. Arturo, quien sabía la verdad de los hechos, logra disimular ante Velasco, y ordena la captura y muerte de Calvin. Luego, Calvin y Arturo planean salir disfrazados del castillo, para ir a rescatar a la princesa Catherine, así que deciden evadirse, por un túnel secreto. Estando en el pueblo, los guardias reconocen a Calvin, e intentan capturarlo, pero Calvin y el rey luchan contra los guardias y logran escapar y esconderse. Luego, la princesa Sarah acude ante el maestro Ken, y le cuenta la situación que está pasando. Al mismo tiempo le dice que tendrá que acceder a la petición de Lord Velasco, y casarse con él, para que libere a la princesa Catherine. El maestro Ken se queda muy triste al saber que puede perder el amor de su amada Sarah. Después de cruzar el pueblo, Calvin y el rey logran llegar a la prisión real. Para lograr ingresar, tendrán que cruzar un río, lo cual logran pasar sin problema. Ahora tendrán que ingresar por un pasadizo secreto, lo cual Arturo conoce desde niño. Estando dentro de la prisión real, tendrán que encargarse del guardia que custodia el lugar, lo cual logran golpearlo y dejarlo fuera de combate. Al llegar a la celda, Catherine se alegra mucho de verlos. Calvin logra abrir la celda con su navaja multiusos. De esa manera la princesa Catherine queda libre. Al intentar salir de la prisión real, tendrán que enfrentar a los guardias que se dieron cuenta de la intrusión. De esa manera, luchan contra los guardias, lo cual logran vencerlos y escapar del lugar. Estando de regreso al castillo, el rey Arturo nombra como caballero de la mesa redonda a Calvin. De tal manera que Calvin se arrodilla ante el rey y recibe la declaración real de caballero, jurando lealtad al rey y a Camelot. Mientras en el castillo de Camelot, la princesa Sarah acepta casarse con Lord Velasco, con el fin de que su hermana Catherine sea liberada. En ese momento llega el rey Arturo con la princesa Catherine y Sir Calvin. Al ver que la princesa está libre, Lord Velasco sale raudamente de la presencia del rey, diciendo que se preparará para el torneo.
Arturo permite que se retire, con el fin de vencerlo más adelante. Al día siguiente, el rey Arturo da inicio al torneo, manifestando que no solo los caballeros de sangre real podrán competir, sino que da la oportunidad de competir a todos los hombres libres de Camelot. Asimismo, manifiesta que el ganador del torneo será el esposo de su hija Sara, y al mismo tiempo el nuevo rey de Camelot, ya que él está de avanzada edad y necesita un sucesor. De esa manera, el maestro Ken también podrá combatir y luchar por el amor de su amada Sara. Por esa razón, el maestro Ken se alista para participar del torneo. Calvin le apoya en el proceso. El torneo comienza, y Lord Velasco se esfuerza por derrotar a sus rivales, mientras que el maestro Ken también se esfuerza mucho y logra derrotar a todos sus oponentes. Después de tanta lucha, Lord Velasco y el maestro Ken quedan como vencedores del torneo. De esa manera se colocan frente al rey. En ese momento, Arturo les manifiesta que solamente uno de ellos será el afortunado para casarse con la princesa Sara y ser quien gobierne Camelot. De esa manera, el maestro Ken y Lord Velasco ambos luchan para obtener la victoria. Lord Velasco le juega una mala pasada al maestro Ken, con una luz brillante que coloca en su casco, le confunde y logra golpearlo, dejándole fuera de combate. Esa situación puso muy triste a la princesa Sara, ya que no está de acuerdo en que Lord Velasco gane el torneo. De ese modo Sara abandona la tribuna de honor y se retira del lugar. Por esa razón, que Lord Velasco se coloca frente al rey y reclama su victoria. Pero Arturo le manifiesta que en realidad no venció al maestro Ken, ya que no lo derribó del caballo. Así que tendrán que esperar el tiempo reglamentario para ver si el maestro Ken regresa a la competencia. De esa manera, Calvin corre para ver cómo se encuentra el maestro Ken, ya que no están de acuerdo en darle la victoria a Lord Velasco. Calvin se percata que el maestro Ken está fuera de combate y no está en condiciones de regresar a la competencia, así que decide tomar su lugar, colocarse su armadura y hacerse pasar por él. De esa manera Calvin se presenta a la competencia y logra engañar a todos, ya que pensaban que el maestro Ken está de vuelta. De ese modo, Calvin se enfrenta a Lord Velasco y logra vencerlo, derribándolo del caballo. Lord Velasco, al ver que el caballero que le venció era Calvin, se enfurece, lo derriba del caballo e intenta matarlo. En ese momento, se presenta el caballero negro y defiende a Calvin, logrando dejar fuera de combate a Lord Velasco. En ese momento, el rey presenta a Calvin ante el pueblo y le declara como ganador del torneo. Asimismo, el caballero negro decide mostrarse ante el público y relatar su verdadera identidad. Arturo y todos los presentes quedaron asombrados al descubrir que el caballero negro es la princesa Sara, lo cual pensaban que era el enemigo, ya que Lord Velasco y su gente habían hecho creer que el caballero negro era un villano. De esa manera, el rey Arturo manifiesta ante el público que la princesa Sara se ganó el derecho a elegir con quién se casaría y quién sería el nuevo rey de Camelot. En ese momento, Sara elige a su amado, el maestro Ken, a quien siempre había amado, y con quien tenía un romance a escondidas. En ese momento, el rey Arturo declara a Lord Velasco como persona no grata y le destierra de Camelot. Asimismo también pregunta a Calvin qué es lo que desea como recompensa para premiar su lealtad y valentía. Calvin le manifiesta al rey que solo desea regresar a casa y volver a ver a su familia. De esa manera, el rey Arturo, Calvin y la princesa Catherine se presentan ante el Pozo del Destino para pedir al mago Merlín que cumpla su promesa de enviar a Calvin de regreso a su natal pueblo de Resida. Calvin se despide de la princesa Catherine, quien se pone muy triste por su partida, al mismo tiempo obsequia la navaja multiusos al rey. En ese momento, se presenta el mago Merlín, quien prepara el regreso de Calvin a su pueblo natal de Resida. De esa manera, Calvin salta al pozo y mágicamente regresa a la actualidad, en la cual se encuentra jugando un partido de béisbol con sus amigos del colegio. En ese momento, Calvin se adapta rápidamente a la actualidad y logra ganar el partido de béisbol con la ayuda del mago Merlín. Esta película es una obra de arte. Es realmente espectacular, se los recomiendo amigos, está buenaza. Les comparto el link de enlace en el primer comentario del vídeo, para que lo descarguen y lo disfruten. Para ti, ¿cuál es la mejor película, o cuál es la que más te gusta? Déjame tu comentario. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó la película, no te olvides de suscribirte a mi canal, de comentar y dar tu like. Hasta luego.